Bendiciones amigos y gracias por estar aquí en este día tan especial, en este evento tan maravilloso, Bendiciendo Israel. Yo soy el pastor Carlos Ortiz, director hispano de la Fraternidad Internacional de Cristianos y Judíos, y es para mí un privilegio, es un honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Quiero primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad de poderme dirigir a todos ustedes, y gracias infinitas a los pastores por permitirnos estar acá en este precioso templo. Gracias a todos ustedes que se tomaron el tiempo de estar acá y de bendecir a la nación de Israel. El día de hoy quiero compartir rápidamente varios puntos de por qué es importante bendecir a la nación de Israel. El primero de ellos es porque Dios bendice a aquellos que bendigan a la nación de Israel. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Génesis capítulo 12, versículo 1 y 3, y lo voy a leer de la siguiente manera. Dios le habló a Abraham diciendo: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande. Esa nación se llama Israel. Mire qué tremendo. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiero que comprendamos, mis queridos amigos, de que Dios bendice a aquel que bendice a la nación de Israel. No se nos puede olvidar que cada persona en la palabra de Dios que ha bendecido a los israelitas, Dios los ha bendecido. Cada nación en el mundo que ha bendecido a la nación Israel ha sido altamente bendecida. La Biblia llama a Israel la niña de los ojos de Dios. Y todos nosotros entendemos de que hay alguna conexión espiritual muy poderosa entre Dios y su pueblo Israel. Es por eso que cada vez que bendecimos a Israel de diferentes maneras, sea orando, sea ofrendando, sea hablando en pos de ellos, estamos cumpliendo este mandato. Esta es una de las bendiciones más importantes de toda la Escritura. Estas es esas bendiciones que han pasado los años y Dios sigue cumpliéndolas. Nunca se me olvida esa palabra de Dios cuando dice en el libro de Lucas, hablando aquel centurión, aquel hombre centurión que tenía un siervo enfermo. Y este centurión, dice la palabra de Dios, de que fue a buscar a Jesús, lo mandó a buscar con los principales de la sinagoga. Présteme mucha atención. A los cuales le dijo: vayan por favor y díganle a Jesús que venga a sanar a mi siervo. La palabra de Dios nos enseña de que entonces vinieron los principales de la sinagoga y le preguntaron a Jesús: quiero que por favor vayas a hacer este milagro, ve a visitar a este centurión. La Biblia no dice qué fue lo que respondió Jesús, pero yo me imagino que Jesús dijo: ¿por qué? ¿Por qué en el día sabático? ¿Por qué en el día de reposo? ¿Por qué en el día más especial para los judíos yo tengo que ir y hacer algo que supuestamente por la ley no debo de hacer? Los judíos le dijeron lo siguiente: porque Él ama a nuestra nación, escúcheme bien, porque Él ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga. Y el siguiente versículo dice: y Jesús fue con ellos. Amigos y amigas, Jesús se mueve con todos aquellos que se mueven en pos del pueblo judío. En el momento en que le dijeron a Jesús, présteme mucha atención, y le dijeron: porque ama a nuestra nación y nos construyó una sinagoga, dice que inmediatamente Jesús se tiene que haber acordado de Génesis 12:3 y dijo: tengo que bendecirlo porque Él ha bendecido al pueblo judío. Yo quiero que tú le digas a alguien que tienes al lado: es tiempo de bendecir a Israel. Anda, díselo, es tiempo de bendecir a Israel, porque al bendecir a Israel va a venir bendición a tu vida, a la vida de tus hijos y a la vida de los hijos de los hijos de los hijos de tus hijos. Dios es un Dios transgeneracional y la bendición de Israel va a trascender naciones. Esta nación, en particular los Estados Unidos de Norteamérica, es altamente favorecida porque han bendecido por cientos de años a la nación de Israel y al pueblo judío. En el mero billete de dólar, que tú lo has visto muchas veces, en la parte de atrás hay un símbolo. Arriba de donde está el águila, hay un símbolo que es la estrella de David. Esta estrella de David rodeado con la Shekinah de Dios. Fue un homenaje que se le hizo al pueblo judío en la moneda más importante del mundo, que es el dólar. Por eso es que esta nación es tan altamente bendecida, porque bendice a la nación de Israel.
Así que yo quiero exhortarte el día de hoy, si no has bendecido, si todavía no bendices a la nación de Israel, que el día de hoy lo hagas y que le enseñes a tus hijos, como yo le he enseñado a los míos, que le enseñes a tus nietos a bendecir la nación de Dios. La segunda razón por qué Dios prospera a aquellos que bendicen a Israel es porque Dios lo hace por todo aquel que ora por la nación de Israel. Mira qué interesante. Dice la palabra de Dios en el libro de Salmos capítulo 122:6, dice de esta manera: pedid por la paz, por el shalom. Di conmigo shalom. A ver, dile a tu hermano que tienes al lado, shalom. Shalom. Dice, orar por la paz, o sea, el shalom de Israel. Y dice la Biblia, porque Dios prosperará a aquellos que la aman. Wow. Solamente por orar por la bendición, por el shalom. Voy a explicar esa palabra shalom. La palabra shalom es una palabra que no tiene un solo significado. Tiene muchos significados. La palabra shalom significa prosperidad, abundancia, sobreabundancia, gozo, felicidad. Pastor, entonces, ¿por qué la llamamos paz? Sencillo, porque cuando lo tenemos todo, vivimos en paz. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré, asimismo dormiré. O sea, cuando tenemos la paz, podemos dormir tranquilos. ¿Qué quiero decirte con eso? Cuando le deseas a Israel prosperidad, abundancia, gozo, protección, todas estas bendiciones que vienen con el shalom, lo primero que va a hacer Dios es bendecirte de regreso. Una de las cosas que yo hago cada mañana es que yo oro por la nación de Israel. Esto es una costumbre que tenemos en mi casa desde hace muchas décadas, donde cada mañana, antes de orar por mis necesidades, antes de orar por cualquier otra cosa, le pido a Dios por la nación de Israel. Oro por el gobierno, oro por su ejército, oro por cada persona judía. ¿Por qué? Porque la Biblia nos manda a orar por la nación de Israel. Pero ojo, que no solamente es ora y nada va a suceder. Dice, y Dios prosperará a aquellos que la aman. Yo no sé cuántos de ustedes quieren prosperar. Yo no sé cuántos de ustedes quieren que Dios los prospere de una manera sobreabundante. Si tú quieres que Dios te prospere, yo te voy a recomendar el día de hoy que comiences a partir de ahora, todos los días, a orar por la nación de Israel. Vas a ver algo que va a cambiar, vas a ver algo que se va a mover, vas a ver algo que va a comenzar a fluir en tu vida. Van a venir bendiciones, van a venir promociones, va a venir un gozo a tu casa, una paz que sobrepasa todo entendimiento, solamente por bendecir y por orar por la nación de Israel. La tercera cosa por qué es importante bendecir a la nación de Israel es porque nuestra salvación viene de los judíos. La palabra de Dios dice en el libro de Juan capítulo 4 versículo 22, présteme mucha atención. Jesús se encuentra con esta mujer samaritana, ustedes conocen la historia, y dice que esta mujer a las 12 del día se le arrima a Jesús. Cuando llega donde estaba Jesús, al lado de un pozo, dice que le dijo a Jesús cómo ella adoraba y que ellos adoraban, y Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no conocen, nosotros los judíos adoramos lo que conocemos, y la salvación viene de los judíos. Gracias a un judío llamado Jesús, tú y yo tenemos salvación. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, tú y yo podemos gozar de las bendiciones de nuestro Padre y tener vida eterna. Solamente para que tú puedas entender y comprender esto, si no fuese por el pueblo judío, tú y yo no estaríamos acá. La Biblia dice claramente que Jesús le dijo, la salvación, tu salvación, viene por medio del pueblo judío. Así que tenemos que estar agradecidos con ellos, tenemos que estar en bendición con ellos, desearles bendición tras bendición, porque entendemos de que nuestra salvación proviene por medio de ellos. La razón número 4, présteme mucha atención, ¿por qué bendecir al pueblo judío? Es porque al bendecirlos a ellos, honramos a Cristo. Wow, pastor, ¿cómo bendiciendo a los judíos honramos a Cristo? Sencillo. Mateo capítulo 25, versículo 40, dice Jesús, en verdad os digo que cuanto lo hiciste a uno de estos hermanos míos, hablando de los judíos, aún a los más pequeños me lo hiciste a mí. Wow, cada vez que nosotros honramos a un judío o al pueblo judío, estamos honrando a Jesús. Cada vez que entiendas de que cuando el Señor te dice todo lo que hagas por estos, mis hermanos,
hasta el más pequeño de ellos, es como si me lo hicieses a mí. Yo no sé cuántos quieren honrar a Jesús. Yo no sé cuántos quieren agradar a Jesús. Yo no sé cuántos de ustedes dicen: Señor, yo estoy agradecido contigo. Pues entonces bendice a sus hermanos, bendice al pueblo de Israel. Cada vez que tú los bendices orando, cada vez que tú los bendices hablando por medio del pueblo, cada vez que tú intercedes por ellos, cada vez que tú ofrendas en favor de ellos, estás honrando a nuestro Salvador. Así que el día de hoy yo quiero exhortarte para que comiences a pensar que no solamente estás bendiciendo un pueblo, estás bendiciendo la gente, estás bendiciendo a nuestro Señor Jesucristo. La última razón que vengo el día de hoy a compartir, por qué debemos de bendecir al pueblo judío, es porque estamos en deuda con ellos. Sí, tú y yo estamos en deuda con ellos. Pastor, ¿cómo estamos en deuda con ellos? Fácil y sencillo. Por medio del pueblo judío tenemos la Biblia, tenemos los profetas, tenemos las promesas y por supuesto tenemos la salvación. Si no fuese por ese pueblo, nosotros no tendríamos ningún tipo de espiritualidad y no tendríamos una conexión con Dios. Porque nosotros, dice la palabra en el libro de Romanos, que fuimos insertados en ese árbol. Es por medio de ese árbol, del árbol de los judíos, que nosotros somos esas ramas que fuimos insertadas en ese árbol. Es por medio de ellos que nosotros podemos explicar nuestra creencia, nuestra fe. Sería imposible compartir la fe si no fuese por el pueblo judío, porque nuestra fe es una fe judeo-cristiana. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 15, en el versículo 27, lo siguiente: que debemos bendecirlos con nuestros bienes materiales. Esto me encanta. Que debemos bendecirlos con nuestros bienes materiales en agradecimiento de los bienes espirituales. Y lo dice de esta manera: pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles, nosotros, les han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos, nosotros, ministrarlos a ellos de los materiales. Wow. O sea, que estamos en deuda y la manera que podemos pagar esa deuda es bendiciéndolos materialmente. Entonces, vamos a repasar. Bendecir al pueblo judío trae alta bendición a nuestra vida. Dice que todas las familias serán bendecidas por medio de ese pueblo. 1. 2. Cuando oramos por el pueblo judío, entonces dice Dios que nos prospera. Entonces ya los bendecimos, oramos por ellos. La Biblia dice que honramos a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: todo lo que hagas por estos mis hermanos pequeños, mis hermanos hasta el más pequeño, es como si me lo hicieses a mí. Entonces oramos por ellos, honramos a Jesús por medio de ellos y estamos en deuda con ellos. Entonces, al pagar esa deuda, ¿cómo la pagamos? Dice entonces la palabra, lo acabamos de leer: porque les pareció bueno y son deudores a ellos, nosotros les debemos a ellos. Porque si los gentiles les han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, obviamente la Biblia, nuestra fe cristiana, las profecías, los profetas, las promesas de la palabra de Dios. Y todos los días que leemos la Biblia, quiero decirte que la Biblia la escribieron judíos. No hay ningún cristiano que haya escrito la Biblia. Créanme que Juan el Bautista no era bautista. Quiero que entiendas esto. Todos, absolutamente todos, Pedro, Pablo, Juan, Santiago. Tú dirás: no, ellos son cristianos. Ellos son judíos. Nacieron judíos y practicaron el judaísmo toda su vida. Nosotros fuimos partícipes de eso y ahora nosotros, que somos seguidores de Cristo, nos llamamos cristianos. Entonces, la Biblia fue escrita por judíos. Tenemos todo el Antiguo Testamento. Estamos en deuda espiritualmente con ellos. Así que este es el momento de nosotros bendecirlos a ellos con nuestros bienes materiales. El día de hoy estamos haciendo este maravilloso evento, bendiciendo a Israel con muchos propósitos. Primeramente, que sepas que debes de bendecir al pueblo judío. Número 2, que debes de orar por el pueblo judío. Tercero, de que debes de hablar por el pueblo judío, o sea, ser una voz, como dice Isaías capítulo 60, dice que debemos de ser 62, que debemos de ser una voz. Y número 3, que debemos también bendecirlos a ellos materialmente. Nuestra organización durante 40 años se ha dedicado a bendecir al pueblo judío. En Israel, esta organización ha repatriado más de 1.2 millones
de personas. Personas de todo el mundo, judíos de todo el mundo, que han necesitado llegar a Israel. Esta organización los ha ayudado. Esta organización anualmente le da alimento a más de 1.5 millones de judíos en Israel y en otros países del mundo. Y todo eso gracias a ustedes. Son más de 300 programas que tenemos en Israel y en otros países de ayuda al pueblo judío. Es por eso que es tan importante tu ayuda el día de hoy. Uno de esos programas se llama el programa de Isaías 58, donde dice la palabra de Dios que está el verdadero ayuno. ¿Cuál es el verdadero ayuno? El verdadero ayuno es, dice la palabra de Dios, darle de comer al hambriento, dice vestir al desnudo y ayudar al vagabundo. Esto es el verdadero ayuno. Y en este programa nosotros le damos comida a muchos judíos, más de 250,000 de judíos en Ucrania, un país que tiene muchísimas necesidades y problemas. Ahí mensualmente le llevamos comida caliente, le llevamos comida para que ellos hagan durante todo el mes. Es gracias a tu contribución, es gracias a personas como tú que podemos hacer esto todos los meses. El día de hoy tú tienes la oportunidad de unirte con nosotros y bendecir al pueblo judío. Por solamente $25, tú vas a tener la posibilidad de bendecir a una familia judía, de que mensualmente puedan comer. Familias que tienen gran necesidad, como lo tú viste en ese video que acabaron de mostrar hace un rato. Es por eso que el día de hoy quiero exhortarte de mi corazón, para que ayudes, para que nos colabores a seguir con esta maravillosa misión de bendecir al pueblo de Dios. Seguramente tú te preguntarás, ¿qué hay para mí en esto? Bendición eterna y bendición acá. Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, Dios va a hacer cosas grandes contigo, porque vas a poder bendecir a la nación de Israel de muchísimas maneras, pero en esta en particular, el día de hoy, en este maravilloso evento, lo vas a poder hacer. Así que quiero darte las gracias por haberte tomado el tiempo de escuchar esta palabra. Espero que haya sido de bendición para tu vida y que el día de hoy comiences a bendecir a la nación de Israel. Dios te bendiga.